Buenos días, buenas tardes, estimados. Este video tiene como objetivo que ustedes puedan conocer un poquito sobre el Poder Legislativo, su funcionamiento y atribuciones a nivel general, ¿ya? En la clase anterior lo que abordamos fue el Poder Ejecutivo, las funciones, características que tiene este poder, ya las características de la principal autoridad del Poder Ejecutivo, que es el Presidente de la República, atribuciones, requisitos básicos para optar a ser presidente, tiempo de duración, la capacidad que tiene de delegar, atribuciones exclusivas que tiene, ¿ya? Nombramos algunas de las veintitantas que tiene, y luego hablamos también de ministros, subsecretarios y otros funcionarios como son los secretarios regionales ministeriales, gobernadores, directores provinciales, que pertenecen todo este último lote a los denominados cargos de exclusiva confianza. Eso significa que hasta el día de hoy no son electos en votación popular. Ya. Poder legislativo. El poder legislativo en Chile consta de dos cámaras, entonces se dice que es bicameral, ya tiene una cámara de Senado y una cámara de diputadas y diputados, así se llama, Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, ¿ya? Le bajó la lógica inclusiva y le hicieron colocarlo a ambos, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones que tienen estos personajillos? Es legislar, fiscalizar y sancionar. Y vamos a ver quién se preocupa de sancionar, quién se preocupa de fiscalizar, y la legislación que es una función compartida entre ambas cámaras, ¿ya? Y también vamos quizá a tocar algunos de los requisitos básicos para optar al cargo de senador o diputado como corresponde. Bueno, ahí abajo hay un par de imágenes. Por lo general siempre pongo imágenes que sean un tanto llamativas ya de los personajes. La de Pamela Giles fue cuando la Cámara de Diputados aprobó en una primera instancia lo que fue el retiro del 10% de la AFP. ¿Ya? Pamela Giles salió celebrando con una capa y con unos abanicos rosados, con una bota ortopédica. Y al lado está el senador Manuel José Sandón. Eh, ahí le arrollaron el piecito. Bien, ¿cuáles son los requisitos fundamentales para ser legislador en Chile? ¿Ya? Hay requisitos comunes para ambas cámaras, que es ser ciudadano chileno, es decir, tener derecho a voto, ¿ya? Haber cursado cuarto medio aprobado, ¿ya? Y residir en la región por la cual va como candidato, o tener residencia, al menos ahí, ¿ya? Como un mínimo de 2 años. Es por eso que, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que la elección en nuestra circunscripción, en nuestro distrito electoral, fue como candidato a diputado, si no me equivoco, Tweety, que el mítico Tweety de que salía en Sábado Gigante con la Bibi Kreuzberger, ya. ¿Él por qué? Porque él es de Rapa Nui y él acreditó residencia 2 años en la circunscripción de Quillota Petorca, por ejemplo. Y con esos 2 años él le bastó para ser candidato a diputado. Lo mismo ocurrió con Joaquín Lavín cuando fue como candidato por la Quinta Costa hace muchos años atrás. Y también explica por qué Jorge Chaguán, no, ¿cómo se llama el Chaguán que es senador? Puede ser senador por Quinta Costa, a pesar de que su origen está en Calera, porque él hace más de 2 años reside en lo que es la zona de Viña Valparaíso, en la provincia de Viña Valparaíso. Pero la provincia de Valparaíso, San Antonio, por ese sector. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos diferentes? ¿Cuál está la diferencia? Que para ser diputado se te exige un mínimo de edad de 21 años de edad, puede ser electo o un periodo de diputado dura 4 años y puede ser reelecto 2 veces. ¿Ya? Puedes obtener tu primera elección y una segunda elección. Ya no puedes volver a reelegir. ¿Ya? Eso se estableció hace bastante poco para evitar estos casos de senadores diputados que estaban perpetuados de la época del 90. O sea, del 90 al 2015 llevan 25 años. ¿Ya? Lo mismo que ha ocurrido también con los alcaldes en la actualidad. Y en el caso de los senadores son 35 años de edad, el mínimo. Por ejemplo, yo tengo 31, yo no podría optar a ser senador de la República porque no cumplo con el requisito de la edad. Y el, el periodo de senador dura 8 años, ¿ya? Y solamente puede ser elegido una vez. Una reelección. Perdón, una reelección, o sea, puede ser elegido una vez solamente. Pueden ser 16 años máximo. En el caso de los diputados pueden ser 2 reelecciones, o sea, pueden ser un máximo de 12 años. Ahí sí. Las funciones que tienen los diputados, su función fundamental es proponer proyectos de ley y reformas a la Constitución. Función 1, ¿ya? Donde ellos pueden rechazar, modificar o aprobar en primera instancia estos proyectos de ley. También pueden recibir proyectos de ley y reformas a la Constitución que vengan desde el Poder Ejecutivo, ¿ya?
También la misma función, pueden rechazar, modificar o aprobar en primera instancia. Entonces, ese trámite legislativo se puede ver por TV Cable, en TV Diputado o TV Senado, dependiendo de la Cámara que sea. ¿Ya? Pero los diputados proponen en primera y aprueban en primera instancia. Es el primer paso legislativo. El Senado es quien toma la decisión final. El Senado es quien corta el queque, ocupando una expresión coloquial. ¿Ya? El Senado recibe de la Cámara de Diputados estos proyectos de ley que fueron aprobados en primera instancia y también pueden modificarlos, rechazarlos o aprobarlos íntegramente. Así funciona, en resumidas cuentas, en forma bastante simple, el poder legislativo en Chile. ¿Qué es lo importante? Y lo que aparece acá en la columna derecha. Los parlamentarios no pueden promover proyectos de ley o reformas a la constitución política que signifiquen un mayor gasto público. En palabras simples, no pueden promover proyectos de ley que signifiquen al Estado chileno gastar más plata de lo que ya se presupuestó o se aprobó en la ley de presupuesto. El único órgano o único poder del Estado que tiene la facultad de promover o proponer proyectos de ley con gasto público, con gasto fiscal, es el Poder Ejecutivo. Porque ellos son los que administran el país, en resumidas cuentas. ¿Ya? Por eso ustedes van a escuchar, o escucharon muchas veces, que el tema de la AFP era inconstitucional porque podía significar un mayor gasto público. O sea, por ahí va. Recuerden entonces, diputados, primera instancia, senadores, instancia final, pueden aprobar, rechazar o modificar los proyectos de ley que les lleguen y no pueden incurrir en gasto público. ¿Ya? ¿Cuáles son las atribuciones exclusivas de los cámaras de diputados? Es la de citar a ministros, subsecretarios, secretario regional ministerial, intendente gobernador, magistrado del Poder Judicial, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden Público, es decir, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Carabineros, Investigaciones, Gendarmería, y al presidente de la República. Los pueden citar a que ellos den cuenta de una determinada situación. Por ejemplo, hoy día, en este mismo rato que estoy presentando este video, o estoy presentando esta clase, en la Cámara de Diputados se está discutiendo la acusación constitucional al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Por qué? Porque para los diputados él no cumplió con los deberes constitucionales que tiene como ministro de Salud, por lo tanto se le citó para analizar su caso. ¿Ya? En el fondo, si quieres imaginártelo a una figura de niños y jóvenes, imagínatelo como era una situación de apoderado. Citaron a otro apoderado por A, B, C motivo. ¿Ya? Y además de eso, ellos pueden iniciar procesos de acusación constitucional, que es lo que está ocurriendo ahora con Mañana. ¿Ya? ¿Cuáles son las atribuciones exclusivas del Senado? El Senado es quien sanciona la acusación constitucional si pasa el primer trámite en la Cámara de Diputados. O sea, finalmente quien dice sí o no a la acusación constitucional es el Senado. El Senado también puede rehabilitar la ciudadanía. ¿Qué significa eso? Supongamos, por cualquier razón que se argumente en la Constitución, yo perdí mis derechos ciudadanos, la única institución del Estado chileno que puede rehabilitarme la ciudadanía es la Cámara del Senado. No sé, supongamos, una de las formas de perder la ciudadanía es haber combatido una guerra externa o combatiendo a favor de un enemigo de Chile. Supongamos que Chile entró en guerra con Argentina y yo combatí por el bando argentino. Eso automáticamente me significa a mí perder mi condición de ciudadano chileno. La única institución que me lo puede rehabilitar nuevamente es la Cámara del Senado. La Cámara del Senado también puede inhabilitar al presidente de la República si considera que su salud física o mental le impide ejercer su función como corresponde. Supongamos, el presidente sufre una enfermedad invalidante. Sí. Supongamos se le encuentra una infección, una meningitis fulminante, una tuberculosis, no sé, y le impide ejercer su normal labor como presidente, el Senado lo puede inhabilitar si es que él no se inhabilita antes. ¿Ya? Y también puede dar consentimiento o no al presidente en determinadas materias que establezca la Constitución. Por ejemplo, firmar un tratado internacional. ¿Ya? Declarar el estado de guerra.
No sé, por ejemplo, por ejemplo, cuando fue el estallido social, los senadores reclamaron por qué no se les pidió consentimiento no para establecer estado de emergencia o estado de excepción constitucional, siendo que no habían razones fundadas que dijeran, no, si está bien, ¿por qué no se le discutió con ellos? ¿No? Otras atribuciones exclusivas que tiene el Poder Legislativo es el aprobar o rechazar tratados internacionales. Por ejemplo, cuando un Chile firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, India, quien sea, debe pasar por la autorización del Poder Legislativo. ¿Ya? Y también, como dije anteriormente, tiene la atribución de poder pronunciarse frente a un decreto de estado de excepción constitucional, como fue lo que ocurrió el 10 de octubre, el 18 de octubre del año pasado, cuando fue el estallido social y se quemaron las estaciones del metro, medio Santiago estaba ardiendo, y Piñera toma la decisión de decretar estado de excepción constitucional. El Poder Legislativo tiene la atribución y la facultad legal de poder pronunciarse si está de acuerdo o no, como lo hicieron algunos parlamentarios, que dijeron que no estaban de acuerdo. ¿Ya? Eso es en cuanto al Poder Legislativo. Si se dan cuenta, tocamos varios puntitos, como son las funciones, los requisitos, las características y las atribuciones que tienen. Algunas que son generales para ambos y otras que son exclusivas. ¿Ya? Aquí hay una pregunta tipo. Este es un fragmento sacado de la Constitución Política de la República de Chile, el artículo 48, que dice: para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 21 años de edad, haber cursado la enseñanza media o equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque supongamos que yo lo hice en otro país, me nacionalicé chileno, y quizás ya no existe cuarto medio. Si tengo que existe enseñanza secundaria y cumple con los requisitos de los 12 años, vale igual. Hice mi enseñanza de tercero o cuarto medio en las Fuerzas Armadas porque me fui cuando chico. También es un equivalente. Y tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a 2 años, contando desde atrás desde el día de la elección. O sea, si la elección es, o sea, el 10 de noviembre, dos años hacia atrás, exacto, tengo que ser el mínimo de tiempo de residencia efectiva en ese lugar, o acreditar residencia. Que eso se hace principalmente, no sé si una vez han ido a la Junta de Vecinos a pedir un certificado de residencia. Esa es una forma que diga: yo, no sé, presidente de la Junta de Vecinos, certifico que don Estefano Serrano Arancibia vive hace 2 años o tiene residencia hace 2 años en la comuna de Quillota, población tanto, casa tanto. Firma tanto. Y ese documento acredita que yo soy residente de ese sector. ¿Ya? Y el artículo 50 dice: para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado enseñanza media equivalente, tener cumplido 35 años de edad al día de la elección. Centrándonos solamente en el texto, podemos afirmar que en ambos casos se requiere tener completa la enseñanza media equivalente. Sí. Por lo tanto, ya sé que no puede ser esa y no puede ser esa. Y no puede ser esta. En el caso de los diputados se exige una edad mínima de 35 y los senadores de 21, no. Por lo tanto, vuelvo a reafirmar que la 2 no es. 3. ¿Se exige que en ambos casos viviera menos de años? Sí. Aquí no sale, pero sí, eso es cierto. ¿Ya? Eso es cierto, porque si bien no aparece acá, yo te lo dije en la presentación. En ambos casos se exige tener tiempo de residencia. ¿Por qué? Porque si no sería re fácil. Supongamos que yo soy político, vivo en Quillota y me ofrecen ser candidato a senador por Punta Arenas. Y digo, ya, pues, voy, total, para mi partido un cupo ex que yo puedo tomar y me puedo convertir en senador de la República. Pero realmente yo vivo ahí, soy parte de esa comunidad. No, pues, por lo tanto tengo que... Por eso se exige residencia en ambos casos. Una residencia mínima de 2 años. ¿Ya? Y estaría en este caso la pregunta contestada. Bien, ahora antes de terminar la explicación, vamos a ver la guía en forma bastante breve. Ya, la guía consta de 4 preguntas de selección múltiple. Ustedes tienen que ver cuáles son las respuestas correctas. Luego hay 2 preguntas de desarrollo. La pregunta 1 dice: ¿qué autoridades
pueden ser acusadas constitucionalmente. Ahí tenemos que irnos a la diapositiva que corresponde a las facultades o atribuciones de la Cámara de Diputados, donde se explica a quiénes puede acusar, que son cargos generalmente designados. Si ustedes se dan cuenta, exceptuando el presidente, no puede acusar constitucionalmente a un cargo que sea electo popularmente. O sea, no puede acusar constitucionalmente a otro senador o otro diputado, ellos pasan por tribunales internos, tampoco pueden acusar a un alcalde o a un concejal. ¿Ya? Y la pregunta esencial, que es la pregunta que ustedes tienen que responder, sacarle una fotito y enviármela al número institucional que está en los grupos de WhatsApp, dice, ¿cuál es la principal función del Poder Legislativo y cuáles son los cargos públicos que lo conforman? ¿Ya? Dentro de la primera diapositiva de contenido sale explicado eso. Ya, creo que en la primera diapositiva de materia y en la segunda pueden encontrar sin mayores complicaciones la respuesta a la pregunta esencial. Recuerden que tienen que redactarla, escribirla y me la hacen llegar por número de teléfono o por correo electrónico, como les sea más cómodo. Y además de eso, como les conté o comenté la semana anterior, vamos a ir haciendo en retrospectiva las preguntas esenciales de la pregunta de la semana 18 a la 22. En este caso, es la pregunta esencial de la semana 18, o sea, la primera semana del segundo semestre. ¿Ya? Y esta dice, ¿en qué se diferencia el Estado y la Nación? ¿Ya? Recuerden que en esa clase hablamos de los conceptos fundamentales que explican la formación ciudadana, dentro del cual estaba Estado-Nación. Lo que tienen que hacer ustedes es ver las diapositivas, donde se habla de Estado, donde se habla de Nación, semana 18, y poder comparar y ver en qué se diferencian. Recuerden que una tiene que ver con un ordenamiento jurídico que se da en un territorio y la otra tiene que ver con aspectos culturales simbólicos de identidad. Bien, esa pregunta también me la hacen llegar por WhatsApp o por el correo electrónico, ¿ya? Y eso sería. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense, nos vemos la próxima.